Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a una vida Tómala con calma. Muchas gracias por estar acá de nueva cuenta. Y, y, pues bueno, el día de hoy nos acompaña un ex compañero de la preparatoria y, y- y estoy muy complacido que nos acompañe el día de hoy, Sebastián García. Antes que nada, saludarte, Sebastián, ¿cómo estás? Hola Pedro, muchas gracias por la invitación. Muy bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien también. No hay nada que agradecer, al contrario, muchas gracias a ti. ¿Y qué te parece si antes de iniciar con la entrevista nos platicas un poquito de ti, de tu carrera? Ok, bueno, pues primero que nada me llamo Sebastián García, estoy estudiando arquitectura en una universidad en El Paso. Eh, Siempre desde que era niño me ha llamado la atención la arquitectura. Desde secundaria empecé a tomar clases de dibujo técnico y pues sí, me empezó a interesar mucho la arquitectura y ahora que la empecé a estudiar, pues me gusta mucho. Am, pues un poco de mi carrera es pues, la arquitectura, el arte que estudia como... Es un arte, para empezar, es un arte de los más viejos que ha existido en la historia. El arte que se concentra en el estudio donde viven las personas, en la distribución del espacio, donde las personas se ocupan como centros, como plazas, como trabajo, etcétera. Entonces, sí, parte de la arquitectura pues tiene mucho que ver con una Ok, parte estética y una parte eh, funcional, por así decirlo. muy bien. Muy bien. Bueno, ya tengo toda esa introducción que nos has comentado, que te ofrecemos inicio con la entrevista. Y ya viste una entrada de varias preguntas del día de hoy y la primera pregunta que te quiero realizar, ¿cómo defines tú a la arquitectura para alguien que no la conoce? Ok, pues bueno, definirla para alguien que no la conoce, pues la definiría como un arte. Como digo, es uno de los artes más antiguos, existe desde Mesopotamia, donde las personas empezaron a realizar sus casas en cuevas, debajo de montañas y cosas así. Hasta actualmente existen muchos tipos de arquitectura, cada tipo de arquitectura con sus diferentes cualidades, en donde pues toman en cuenta mucho la estética del edificio, la forma, todo ese tipo de cosas. También la considero que es como un estudio, un análisis acerca del espacio en donde las personas se desenvuelven en su día en día, las casas, los trabajos, restaurantes, centros como plazas, todo este tipo de cosas, pues necesitan un estudio que es como la distribución del espacio, que cierto espacio necesita este estante, que cierto espacio necesita este cuarto, ese tipo de cosas. Yo la describiría de esa manera, como un equilibrio entre un arte y un estudio que están hechos para el día a día de las personas. Es muy interesante y sobre todo porque siempre lo relacionas con la parte artística, ¿no? Que tiene pues una importancia muy grande y así también a su vez la parte funcional y como bien mencionas, pues eh, es una cuestión muy antigua, ¿no? Pues ha ido evolucionando. Y pasando a la siguiente pregunta, ya también nos compartiste un poquito del por qué estudias arquitectura, pero me gustaría que nos comentaras cuáles fueron los factores que te hicieron decidir estudiar arquitectura. Ok, sí, yo recuerdo que desde niño, o sea, no sé, cuando estaba, ponle que ya a finales de primaria, como 10 11 años, recuerdo que yo veía las construcciones, así que íbamos en el carro y veía que estaban construyendo algo. Y pues yo le preguntaba a mis papás de que, pues, quién es el que se encarga de diseñar, quién es el que se encarga de dirigir todo eso. Y me decía, no, pues que un arquitecto. Y yo, no, pues que es un arquitecto. No, el arquitecto pues, es el que diseña las casas, es el que se encarga de dirigir las obras y todo ese tipo de cosas. Entonces, pues de ahí como que me empezó a llamar la atención, ¿no? Como que fue arquitectura, y luego ya empecé como que me apareció también en ciertos programas de que hay un arquitecto que es como el amigo del protagonista o algo así, ¿no? Está tipo Friends, no. Okay. Hoy me creo que no las he visto ninguna de las dos, pero me han contado ahí. Ok, Entonces, muy bien. Yo tampoco, ¿eh? Así que no pasó ok, nada. bueno, entonces sí, fue así como que me empecé a interesar en la arquitectura poco a poco, y luego pues entré a secundaria y me dieron la libertad de tomar yo mi taller, en el cual pues escogí diseño arquitectónico, empecé a conocer acerca del dibujo, acerca de perspectivas, técnicas de dibujo, técnicas, bueno, cómo usar los lápices, tipos de lápices y este tipo de cosas. Entonces fue como que
me empezó a gustar la parte técnica de dibujar y todo eso, porque en sí pues no conocía mucho acerca de la arquitectura, era como, sí, pues dibuja esto y dibuja aquello, pero con el tiempo sí fue como que, pues bueno, me va bien en el dibujo, me va bien en esto. Entonces fue como que me fue llamando más la atención, igual en preparatoria entré a dibujo técnico y luego entré pues a físico matemático, creyendo que arquitectura tenía muchas matemáticas y física, y pues no, entonces, pero igual de cierta manera siempre me ha gustado el diseñar, el dibujar y todo ese tipo de cosas, y pues hacer, que disfruto hacer y relacionadas con la arquitectura, pues es algo que disfruto hacer ahora que estoy en la carrera. Sí, te digo, es muy interesante lo que me mencionas, porque como lo dices, desde niño ya has tenido esa conexión, ese interés por esta carrera, pues la puedes ir llevando a través del puente o a través de, utilizando una arquitectura, a través del puente, este, que te permitió conocer a mayor profundidad y que te orientó y que al final de cuentas te hizo decidir que estudiar esto. Entonces creo que tiene mucha importancia el hecho de que desde siempre pues has tenido ese orden que esto y siempre fue algo que te trajo la atención. Y bueno, pasando a la siguiente pregunta, me gustaría que nos compartieras algunas de las características o cualidades que una persona que estudia arquitectura deba de tener o en su defecto aprende a desarrollar durante la carrera. Ok, ah, yo creo que no es necesario entrar con muchas cualidades, no es como que necesites saber dibujar a fuerza, necesites saber pintar, necesites saber usar plumones, estilógrafos. Yo creo que una cualidad más importante sería la paciencia, ser paciente, tener como el tiempo de decir, oh, que pues no sé muy bien cómo dibujar un plano, no sé muy bien cómo dibujar la perspectiva, sino más bien sería la paciencia. Igual, yo me acuerdo que cuando entré tampoco sabía muy bien cómo hacer maquetas y fue que en mis primeras clases pues sí me daban bastante tiempo, así de que, nada, pues vas a tener 3 semanas para hacer una maqueta, nomás me tienes que ir presentando como avances cada día. Y ahorita no, ahorita ya es como que, pues quiero una maqueta para la próxima clase, pero es parte del proceso de que vas aprendiendo técnicas, vas aprendiendo cómo ser más rápido, cómo hacer los cortes más rápidos. Entonces, yo creo que sería la paciencia. Igual, si una persona ya sabe dibujar, ya sabe manualidades y todo eso, pues ya va a entrar un poco más avanzada. Por ejemplo, yo que entré con las clases de dibujo técnico en la preparatoria, pues ya sabía cómo perspectivas, cómo dibujar, cómo usar los lápices, cómo ser limpio a la hora de dibujar, que es algo muy influyente. Entonces, igual todos son cosas que se aprenden en los primeros semestres, que te enseñan como introducción, dibujo, perspectivas, todo ese tipo de cosas, son cosas que se aprenden en la carrera, no es como que tienes que entrar ya con ellas, pero son cosas que sí están complicadas al principio, que al principio pues las personas no somos muy limpias dibujando, que ese tipo de cosas, que no somos muy perfeccionistas con las líneas, conectando líneas y ese tipo de cosas que son muy importantes a la hora de dibujar un plano, ya que pues un arquitecto se comunica a través de los planos, ¿no? Un arquitecto dibuja los planos, se los pasa al contratista y el contratista los lee. Entonces, si una línea no está bien, pues el edificio va a salir chueco, el edificio puede salir no muy bien, puede causar accidentes. Entonces, pues es un trabajo un poco complicado, pero es muy estricto en ese aspecto. Ok, es muy interesante de nuevo cuenta todo lo que mencionas. Sobre todo, creo que tu carrera, como los pues tiene ciertas cuestiones empíricas, ¿no? Que tienen como, pues básicamente a través de la práctica es donde vas a obtener la experiencia necesaria para realizar algún trabajo o algo así. Entonces creo que, como bien dices, no es necesaria muchas cualidades, sino que pues, básicamente las vas aprendiendo ahí mismo y a desarrollar pues cada vez con mayor precisión y con mayor eficiencia con el paso de los semestres. Entonces, creo que abordas muy bien ese punto de vista. Sería creatividad y soñar, o sea, es algo que es muy necesario a la hora de diseñar, es algo como que los maestros te van a decir, oh, quiero que me diseñes un edificio que no sea rectangular y pues, no sé, aquí en Juárez al menos estamos acostumbrados a ver casi todo de manera rectangulares, entonces Ok, que tienes que explorar más acerca de las formas de diseñar. Igual es algo que se va aprendiendo poco a poco ahí dentro de la carrera, pero también es una cualidad muy importante que se tiene que desarrollar, la cual es creatividad y aprender a soñar. La arquitectura pues, es un arte donde te permite soñar, te permite expresarte de una manera muy padre. es muy interesante lo que mencionas también, que es necesaria esa cualidad que, pues va inherente a las ganas de hacerlo, ¿no? Querer dejar algo plasmado. Entonces,
también es, como dices, suma de vital importancia, ¿no? Así. Y pues totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Representa parte del estilo de cada arquitecto. Y bueno, ahora sí, pasando a la siguiente pregunta, nos compartieras un poco de los mitos que llega a haber de pronto en tu carrera y que nos puedas compartir de... Ok. Relacionado a la carrera, creo que uno de los más grandes mitos es la comparación entre arquitectura e ingeniería civil. Lamentablemente no encuentro un meme acerca de este mito que quería resolver, pero es uno de los mitos más conocidos. Yo creo que todos hemos estado así como que, si te interesa la arquitectura, te van a decir, pues ingeniería civil se parece mucho, ¿por qué no ingeniería civil? O igual si estás en ingeniería civil, te van a decir, oye, pues está arquitectura también. O sea. Y sí, en cierto punto sí están muy conectadas. Ingeniería civil también se trata acerca de diseñar. Bueno, un ingeniero civil también puede diseñar casas, también puede diseñar edificios a más grande escala, como los estadios de fútbol americano, son diseñados por lo general por ingenieros, aunque casi siempre van trabajando de la mano. O sea, un arquitecto lo diseña y el ingeniero ayuda con la estructura, que es donde se enfoca más un ingeniero estructural. El ingeniero civil, perdón, se enfoca más en la estructura del edificio. O por ejemplo, los ingenieros civiles también trabajan mucho con puentes. Entonces, por ejemplo, todos los freeways del paso, todo eso, pues los son encargados a un ingeniero civil que puede realizar los estudios necesarios para que el puente soporte ciertas velocidades, ciertos pesos y todo ese tipo de cosas. Y la arquitectura no, la arquitectura pues se enfoca también más en un enfoque artístico, en un enfoque estético de darle ese toque a las casas. Al mismo tiempo se enfoca como también en la distribución del espacio, ¿no? Como dije, también tiene un aspecto funcional. Y de cierta manera la arquitectura, por ejemplo, en las casas ya está como que todo muy estandarizado. Es como, si quieres hacer una casa de 2 pisos, pues necesitas cierta estructura, necesitas ciertas vigas, ciertas columnas. Entonces es algo que ya está como que establecido por ley que se tiene que usar y no necesita que estés haciendo los cálculos, como un ingeniero tiene que hacerlo en una construcción, en una obra. Se me hace bastante interesante lo que mencionas, pero se me apagó la ¿verdad? Ok. Se me hace bastante interesante lo que mencionas por el hecho de que, eh, pues sí, por lo que representa, ¿no? La arquitectura es un estilo mucho más libre y por lo que entiendo, pues la ingeniería civil es un estilo más conservador, entonces me hace bastante interesante ese punto y pues sobre todo la comparación que ha existido, ¿no? Y bueno, pasando a la siguiente pregunta, me gustaría que nos compartieras tu perspectiva acerca de cómo crees que evolucionó tu carrera con respecto al COVID-19. ¿Ok? Um, ok, creo que la arquitectura ha sido, a pesar de que no es tan conocido, en los casos en la arquitectura ha apoyado toda la pandemia, pues dentro de la arquitectura muchos arquitectos han desarrollado como maneras mucho más rápidas de construir hospitales y de expandir pues los servicios de médicos. Una de las cosas que los arquitectos han desarrollado es crear ¿cómo se dice? Hospitales temporales, perdón, utilizando por ejemplo vagones de carga, esos que se mueven en los trenes, utilizan esos vagones y los utilizan como, como si fueran consultorios, o sea, como si fueran los consultorios de un médico. Ok. También creo que en un futuro pues la arquitectura va a evolucionar más. Actualmente la arquitectura ha evolucionado mucho desde que ya no se hacen muchos planos, sino que también existen muchos programas en los cuales se pueden eh, realizar planos, en los cuales se pueden realizar simulaciones del hogar. Pues a partir de ahora se empezarán a tomar como más medidas en la distribución del espacio en cada lugar, ¿no? Así como que con la sana distancia, que se tiene que Ok. tomar más en cuenta como que el ancho de los pasillos, todo ese tipo de cosas se van a tener que tomar más en cuenta. Y pues la arquitectura siempre está Ok. evolucionando. O sea, Es bastante interesante. sí, sí, está muy interesante cómo puede Claro, cambiar. es una, Sí, sí, se me hace bastante interesante lo que mencionas porque pues de un medio de transporte, ¿no? Se pudo habilitar para la lucha de, de la salud, ¿no? Para poder recibir a pacientes y atenderlos. Y pues es algo muy, muy notorio. Y como bien lo dices, es una carrera en constante evolución y pues también es interesante, ¿no? Ver todo lo que ha sucedido a través de la historia de la humanidad y la arquitectura siempre está ahí presente. Entonces es bastante interesante. Y bueno, ya para finalizar, me gustaría como última, como última
este programa, que nos brindas alguna experiencia, algún consejo o algún aprendizaje que hayas adquirido perdón, que hayas adquirido en el transcurso de tu carrera y que pues no solamente sea para estudiantes de arquitectura, sino que pues, para cualquier estudiante universitario que esté estudiando o que va a entrar, algo que tú en su momento pues, has sabido que te sientes con la facultad de decirlo. Ok, pues yo creo que un consejo que podría darle a cualquier estudiante que está por graduarse, que va entrando a la uni, pues sería que tenga paciencia, que piense bien las cosas, que a lo mejor si no está totalmente decidido que entrar a la carrera, que la conozca y pues a ver si le gusta, y si no, pues bueno, en cuanto se pueda, pues cambiarse, ¿no? No perder el tiempo y no desaprovecharlo. Pero también ser paciente, ¿no? Yo creo que en ninguna carrera se entra con todo el conocimiento. A lo mejor entras conociendo una que otra cosa, por ejemplo, están los paquetes en bachilleres de materias que te ayudan a conocer un poco. Creo que tú estuviste en Derecho, creo que o sea, ya conocías un poco el Derecho, pero pues me imagino que entraste a Derecho y pum, empezaste a conocer más y más y más y a lo mejor al principio se siente pesado, ¿no? Así como que, caray, o sea, no conocía tanto y me está llegando mucha información y es como que, está pesado, está muy difícil, pero no, o sea, yo creo que con el tiempo se va aprendiendo más cosas y siempre se puede aprender más. Entonces yo creo que en cualquier carrera es necesario tener paciencia, es necesario tener como que esa mentalidad abierta de que vas a aprender más, de que a lo mejor no todo es como esperabas en la carrera, de que a lo mejor todo es como esperabas en la carrera, que hay cosas diferentes, que hay cosas nuevas, que se relaciona con otras cosas. Y yo creo que sería eso, o sea, tener como que esa paciencia y esa mentalidad abierta de decir, pues vamos a conocerla, vamos a ver qué pedo, y vamos a darle. En cualquier carrera yo creo que pasa eso, ¿no? O sea, no solo en arquitectura, no solo en derecho, en cualquier lugar entras Sí, así como totalmente de que, acuerdo contigo. sí, yo creo que sería el consejo que le puedo dar Sí, a los estudiantes. se me hace claro, ¿no? Y es muy bueno, de verdad. Disculpa la interrupción, pero sí se me hace bastante lindo lo que mencionan, ¿no? Porque pues siempre hay estas maneras, por ejemplo, bachilleres, los paquetes que te ayudan a conocer o que te interese en algo, y Mm. pues ya te dan como que una especie de pequeño conocimiento que te hace cantarte por eso y cuando entras a la carrera, pues es totalmente ya de lleno y pues sirve mucho para decidirte por algo. Entonces creo que es un gran consejo, ¿no? El hecho de aprovechar este tipo de recursos que se tienen y pues que al final de cuentas van a resultar para un beneficio propio. Ya para finalizar el video, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. De verdad, muchas gracias por tu tiempo y disposición. Y pues también a las personas que vieron esta entrevista. Nos vemos en un próximo video. Gracias. Gracias por la invitación y hasta luego. Y listo.